Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Let's Talk con Josué y Chachi. Una semana más, gracias por siempre estar ahí pendiente y escucharnos y vernos donde quiera que estés. Una semana más, un episodio más. La verdad que estos episodios a mí me gusta, básicamente lo que grabamos algunas conversaciones. Sí tenemos algunas notas, pero realmente se termina yendo para otro lado, que me parece maravilloso, me parece espectacular. Gracias, muy orgánico. Gracias por todos los comentarios, gracias por todos los likes, gracias por las suscripciones. Si no lo has hecho, suscríbete, dale like, compártelo. Esto es lo que nos ayuda a que este mensaje que estamos haciendo llegue a más personas. Así que si escuchas algo que te gusta, simplemente compártelo. Así que aquí estamos. Así es. En el día de hoy, como siempre, me gusta hacerte preguntas. Hoy quiero preguntarte o saber qué hay o qué descubriste en ti ahora de adulto que te gusta hacer que antes no sabías que te gustaba. Uy, qué buena pregunta. Tú siempre tienes buenas preguntas. ¿Viste? Yo descubrí hablar en público, enseñar. Recuerdo una vez... No te da el miedo que a mí me da. Recuerdo, me dieron para enseñar una clase en la iglesia y recuerdo que se me dio muy bien y la gente se me empezaba a acercar, me empezaba a decir que bien lo hiciste y para mí... Y le empecé a agarrar. Estaba eso ahí en ti, ese don y ese talento. Le empecé a agarrar como el gustico, le empecé a agarrar como el sabor y luego empecé a recordar cuando era niño que se me daba fácil hacer las exposiciones en el colegio. Empecé a atar todas las cosas y esto es algo que yo disfruto y la verdad que es algo que disfruto muchísimo. Todo el proceso, desde la preparación, desde la estructuración de los mensajes hasta la presentación. Lo disfruto absolutamente todo, me gusta muchísimo, me gusta contar historias, me gusta enseñar, me gusta sumar valor a las personas. Y fue algo que descubrí, no sabía, no era algo que... Y te gusta memorizar. No. Yo digo que Josu tiene un superpoder que obviamente yo no tengo y es que tú te memorizas la enseñanza completa. O sea... las ideas centrales, no me las memorizo. Pues es que suena como que si me la aprendo palabra por palabra, no me la aprendo palabra por palabra. Pero te paras a predicar las veces que sea en una semana sin notas. Sí, trato de pararme sin notas, no, exactamente. Para mí es algo imposible. Es para conectar con la gente. Es que yo creo que si estás mirando las notas, no estás mirando a la gente. Entonces, sí, un trabajo muy difícil, así que admiro eso muchísimo de ti. ¿Y tú? ¿Qué descubriste? Bueno, voy a decir dos cosas. Ok. Una, entendí por qué me gustaba cuando tuve un recuerdo de pequeña. Una de esas cosas que hacías de pequeña y la borraste de tu memoria. ¿Qué hacías cómo? Jugar a algo, Okay. ¿no? Y yo tenía una compañerita de la infancia que quiero mucho, hace mucho tiempo no tengo contacto con ella, Alison. Alison, si nos estás escuchando, deja en los comentarios. Mi amiguita de infancia y jugábamos a hacer radio. ¿De verdad? ¿Y cómo jugabas a hacer radio? ¿Agarraban que un cepillo, un micrófono? Nos grabábamos en un video, no era video, una cosa de cassette. ¿Y hay audio? ¿Ese audio no lo podemos tener? ¿Tú no los tienes? ¿Dónde los conseguimos? No, ella se fue también de Colombia. No, y nos grabábamos a presentar las canciones que venían en la radio. Era comiquísimo. ¿Y qué canción presentabas? No, pues ¿Te acuerdas de alguna? Ya mi memoria no va ¿De esa época? No, para nada. Bueno. No me acuerdo, pero sí decíamos la hora. O sea, imitábamos a los radio disc jockeys del tiempo. Para que sepan, yo me estoy enterando de esto en este momento. Y entonces yo borré eso de mi mente, quise estudiar comunicaciones y estuve en la radio desde los 15 años. Estuviste trabajando en la radio. Entonces... Un día me llegué a esta memoria y yo digo, no puede ser posible. ¡Wow! Y es algo que me gusta hacer voiceovers. Qué bueno. Que descubrí, obviamente ya de grande, porque de chiquita lo había borrado de mi mente, no existía. Claro, pero estaba como que ahí. ¿Cómo que sí? Ok, y la segunda. Y la segunda, que también descubrí esa de adulta, me gusta mucho la decoración. Ok. Decoración de interiores. Entonces disfruto cada vez que tengo el placer de ayudar a alguien en eso. No lo hago como trabajo, no tengo tiempo para hacerlo como trabajo. Eso hay un chiste interno, algún día les cuento. Me prohíben trabajar. No, mentira, no le prohibimos trabajar. Pero sí, estoy muy ocupada y no lo puedo hacer por negocio, pero disfruto muchísimo estar en las fiestas de toda la gente que quiero. Y lo de radio y locución y esto que hacemos también lo haces extremadamente y en casa bien. Me encanta inventar y decorar, y así que bueno, son cosas. Y creo que la razón de esto es porque a veces es difícil entender quiénes nosotros somos, descubrir, o sea,
que estaba desde chiquito en nosotros, estaba dentro de nosotros. Años luz y de repente como que sale algo y aprender a conocer quién tú eres, no solo tus habilidades y tus talentos, que creo que es buenísimo, es parte de quién tú eres, no es parte de tu identidad, pero es parte de tu diseño. Te ayuda a entender quién tú eres, pero también hay que aprender a descubrir quiénes somos nosotros junto con todo ese diseño y lo que nos gusta y no nos gusta. Y hay varias pistas, cuales vamos a hablar el día de hoy para entender un poco quiénes somos. Yo creo que lo primero es con Dios, estando con Dios, en silencio con Dios, tratando de escuchar quién dice Él que nosotros somos, qué dice Él que hay en nosotros. De repente pasar tiempo con la persona que nos creó. Él es el que tiene nuestro manual. Uy, qué bueno, qué bueno. Él fue el que te diseñó, él sabe. Él es el que sabe cómo este cuerpito funciona y esa mentecita también. Exactamente, pasar tiempo con aquel que te creó, con aquel, como decimos tú y yo muchas veces, Dios tuvo un sueño cuando te creó, aquel que te soñó y que tiene un plan para tu vida. Tal vez preguntarle a él cuál es el plan que tú tienes para mi vida. Pero el problema con esto es que hay muchas voces que nos están hablando y nos están diciendo quiénes somos. Y es difícil apagar esas voces. Entre las voces están las redes sociales, por ejemplo. Las redes sociales nos están hablando todo el tiempo y nos están queriendo decir quiénes somos. Otras voces es la voz de nosotros interna, nuestra misma voz que nos está constantemente hablando, que nos está constantemente diciendo, tú no sirves para eso. ¿Necesitas contestar? No estoy viendo algo. Ok. Cortamos y retomamos aquí. Ok. La voz interna, a veces nosotros mismos no creemos lo que Dios dice de nosotros. Entonces a veces nuestras propias voces, y a veces es difícil guardar ese silencio. Yo creo que en tiempo con Dios lo conoces a Él, pero te conoces a ti mismo. Ahí es donde empieza esa conexión. Entonces llegar con tu Creador. Con el que te hizo, el que tiene el manual de las instrucciones. Y preguntarle a Él. Yo creo que ese es el primer paso. Una persona una vez dijo que conociendo a Dios te conoces a ti mismo. Y ahí es donde empieza todo, ahí es donde Él empieza a decirte, Él empieza a contarte, pero lo más difícil es guardar silencio. Yo no sé si a ti te cuesta, a mí me cuesta mucho guardar silencio delante de Dios, simplemente callarme es extremadamente A veces nuestra difícil. mente va como a 1000 por hora y cuando vamos con Dios es porque queremos simplemente pedir o hablar sobre un problema o una situación y no, hay algo que a mí me gusta hacer muchísimo cada vez que alguna situación me pasa, es como que tratar de sentarme con Dios y analizar cada sentimiento que esta situación me hace pasar, ¿no? Si estoy molesta, ¿qué fue lo que me molestó? ¿Qué fue lo que me dijeron? ¿Por qué me está molestando? ¿Qué despertó eso en mí? Como que porque a veces nos molestamos o nos llenamos de tristeza o de alegría y realmente no nos llegamos a conocer profundamente nosotros y no entendemos qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros en ese momento. Tal vez un ejercicio es detenerte en esos tiempos en silencio con Dios porque la mente va a mil y escribir. Tal vez escribir lo que te pasó en el día, escribir lo que has sentido, escribir lo que has experimentado, qué te sacudió, qué te funcionó, qué no te funcionó. A veces cuando guardo silencio con Dios, a veces vienen un montón de emociones en mí que yo no sé qué hacer con esas emociones y lo primero que puedo hacer es escribirlas y tal vez leerlas de regreso. Tal vez es como leerte a ti mismo y decir, mira, estoy sintiendo esto. Cuando nosotros guardamos silencio y le damos espacio a que Dios nos hable, yo pienso que es un tiempo profundo donde empezamos a descubrir cosas que jamás sabíamos que habían ahí. Wow. Donde Dios nos cuenta de repente las cosas más profundas que quiere hacer en nosotros o que hay en nosotros. O que hay en nosotros. Y tienes un fruto que marca nuestra vida. Por escucharlo a Él. Yo creo que escucharlo a Él es lo que transforma todo, más que escuchar a cualquier otra persona. Callar las voces interiores y callar las voces de las otras personas que tienen tanto peso en nosotros, a mí, en lo personal, me cuesta muchísimo. Sí. Me cuesta muchísimo. El otro día, precisamente ayer, durante la prédica, Dios me empezó a hablar y me decía, ¿en qué momento le diste tanto peso a lo de afuera? ¿En qué momento escuchaste las voces incorrectas? Wow. ¿En qué momento me dejaste de escuchar a mí? Wow. ¿En qué momento? Porque eso empezó a restar tanto en mi vida que yo paré de soñar, de pensar, de crecer, no sé ni cómo explicarme, porque es algo tan nuevo que estoy viviendo de ayer para hoy, que me sentí un poco mal. Oh. Me sentí un poco mal
porque por tantos años he dejado que otras personas o las opiniones de otras personas dirijan de repente. Y no lo que Dios dice. No lo que Dios dice, no, ojo, no cosas grandes, cosas de repente personales, incluso gente que uno quiere mucho, gente que a veces no quieren el mal para ti, pero porque no quieran el mal para ti no significa que es lo que Dios quiere para ti. Yo recuerdo cuando estaba decidiendo que iba a estudiar y mi mami siendo tan práctica, yo le decía, ¿qué vas a estudiar? Ella me preguntaba, ¿qué vas a estudiar? Y yo le decía, no, periodismo. Y como que, ¿cómo se machuca, se come y se hace eso? O sea, ¿hacia dónde quieres ir con eso? ¿No? Entonces, de repente, para su mente era un sueño que no se iba a poder cumplir. Y me decía, tú debieras de estudiar algo como enfermería, como para ser, imagínate yo. Que no puede ver sangre. Yo veo una gota de sangre y se me van los tiempos. Y mi mamá no me lo decía sin querer queriendo, ¿no? Pero de repente, personas te iban diciendo poco a poco lo que esas personas pensaban que era mejor para tu vida. Wow. Y tú le das, como son personas de peso en tu vida, como una madre, como un hermano, como una hermana, como tu mejor amigo, como incluso pastores. Por eso es tan importante que los pastores le digan a las personas, vayan a Dios, pregúntenle a Dios. Dios ya te habló, Dios te confirmó. ¿Qué te dijo Dios? Yo te puedo dar un consejo, pero nunca en contra de lo que Dios te está diciendo a ti, ¿no? Entonces, a veces somos muy rápidos en hablarle a las personas de lo que pensamos que pueden o deban hacer y no sabemos el impacto que van teniendo esas voces en las vidas. Y en mi vida parece que tuvieron mucho impacto. Sí, me vienen dos cosas a la mente ahora que dices eso. Una, cuando dijiste, ¿por qué le diste tanto peso a esas voces? ¿O quién te dijo? Me hizo recordar en Génesis cuando los seres humanos pecan, Adán y Eva, y Dios los encuentra. Adán dice, es que comimos del fruto porque seríamos como Dios. Y la pregunta que Dios le hace es, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? O sea, ¿por qué creíste eso? Porque todo empieza con una idea de algo que te siembran. ¿Quién te dijo eso? Y eso se siembra y crece y es por alguien que te dijo. ¿Quién te dijo eso? Si yo te hablé directamente a ti, te dije, ¿quién te dijo eso? Entonces a veces dejamos que otras personas nos digan porque Adán y Eva les robaron lo que Dios tenía para ellos. Puedo decir que pocas veces en mi vida lo he hecho, que he tenido que parar a personas a decirles, disculpa, pero no puedo aceptar eso que me estás diciendo, no puedo recibir. Y es completamente saludable. Y me ha costado muchísimo trabajo hacerlo porque por lo generalmente cuando alguien te viene a decir algo, uno se queda callado y baja la cabeza o dice sí o no estoy de acuerdo, pero esas cosas quedan sembradas. Sí, claro. No las puedes recoger y la palabra tiene poder, lo hemos dicho varias veces en este podcast. Y cosas con que uno lucha de decir no lo voy a poder. Hay veces, por lo menos, nosotros como padres siempre tratamos de decirle a nuestros hijos, sí lo vas a poder hacer, sí lo puedes lograr, sí estudia lo que tú quieres, sí haz lo que sea. Y tratamos como de guiar. No siempre es así. No siempre es así con la mayoría de padres. En mi caso, como te digo, por mi mamá querer de repente solucionar mi vida y que tuviera una vida estable económicamente, me decía, no, estudio enfermería y no su cabecita no comprendía de repente el sueño que yo tenía o lo que yo quería hacer. O el sueño que Dios había puesto en ti o el diseño de Dios, porque ella estaba empezando su relación con Dios y era difícil. Lo otro que me vino a la mente cuando dice llevar personas a Dios, un ejemplo, al final, el domingo pasado, al final de la enseñanza, se me acerca una persona y me dice, quiero hablar contigo, y tenía que tomar una decisión de un viaje que tenía que hacer, con referente a era un familiar enfermo y tiene que irlo a ver, entonces significa que iba a dejar a la familia acá y tiene que ir, y era un viaje. De esos complicados. Me cuenta todo, y entonces yo le pregunto, le hice dos preguntas. Número uno, ¿qué te ha dicho Dios? Entonces me dijo, bueno, yo cuando he orado he sentido que Dios me dice que sí tengo que hacer el viaje, que lo haga. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta fue, ¿y tu esposa? ¿Tu esposa cómo está? Dice, no, mi esposo está bien, ella también me dice que vaya. Yo sé que sería un poco difícil para ella quedarse tal vez unos días sin mí, pero esto es lo que no sé, eso es lo que me tiene incómodo. Entonces mi respuesta a él fue, ok, yo creo que tú tienes que cambiar la oración porque le has estado preguntando a Dios si debo ir o no debo ir y ya Dios te dijo que sí. Entonces, entonces mi consejo a él, o sea, yo le dije, yo creo que debes ir, no humanamente. Le dije, este es Josué hablándote. Muy importante esa aclaratoria. Este es Josué hablándote, esto no es Dios te dijo. dijo, porque a veces como uno es pastor y lo que sea, la gente llega a pensar eso. Le digo, este es Dios hablándote, yo pienso que debes ir. Ya Dios te dijo, tu esposo te apoya. Le dije, el segundo consejo que te doy
es, cambia ahora tu oración no así debo o no debo, sino ¿cuándo y cuánto tiempo? ¿Cuándo debo ir y cuánto tiempo debo estar para que mi familia esté bien y yo tenga el impacto en el lugar que voy a ir? Porque es algo importante que va a hacer. Entonces se me quedó mirando, ok, ya me quedó claro. Pero una vez más, lo que hice fue llevarlo a Dios. Ahora pregúntale a Dios cuándo ¿qué cosas y pasan cuánto en el tiempo. silencio? ¿Cuándo y cuánto tiempo? Entonces, volviendo otra vez al tema de encontrar quiénes nosotros somos, lo encontramos ahí con Dios. Y el segundo, parece que se contradice con lo que estamos diciendo, pero no se contradice porque es muy importante, es encuentra personas a tu alrededor que hablen de lo que Dios ha depositado en ti, que tengan la capacidad de ver lo que Dios ha depositado en ti. Nosotros tenemos varias personas, siempre filtrándolo por este primero, de ir a escuchar a Dios. Siempre filtrándolo por esto Yo primero. pienso de ir a que todos escuchar los a seres Dios. humanos necesitamos como un equipo de cheerleaders atrás, 100% ¿no? de acuerdo. Y a eso yo, por lo menos, yo me refiero en este equipo. Que crean, que vean lo que Dios te mostró a ti. Incluso cosas que tú no ves en ti. Sí. Por eso no se contradice, porque es que esas personas pueden reconocer lo que Dios ya mostró en ti y marcó en ti. Y entonces esas personas en los momentos donde tú estás flaqueando o los momentos donde tú necesitas ayuda o te quieras rendir, esas personas estén ahí para apoyarte, para empujarte, para decir, sí lo puedes hacer, vamos a orar, lo vas a lograr, ¿no? Ese yo pienso que es el equipo de personas que cada uno de nosotros necesitamos para poder llegar a donde Dios eso que quiere. Dios ha depositado. A veces se hace difícil porque las personas más cercanas que de repente deberían ser ese grupo de apoyo como padres, como hermanos, como tíos, a veces son los que menos creen. Sí, no tienen la capacidad de verlo. Porque, en uno, ¿no? Porque, entonces, y es bíblico, a Jesús le pasó, a Jesús le pasó, Jesús no hizo milagros en el pueblo o en la ciudad donde él nació porque dijeron, lo veían y decían, este no es el hijo de José, sí. este no va a poder hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque son tan cercanos a ti que dicen, no, este es Josué con el que yo crecí. No, o a veces piensan y saben que el proceso es tan difícil porque a veces el proceso de hacer lo que Dios quiere, lo que Dios tiene marcado para ti, requiere mucho sacrificio y esfuerzo que las personas que tienes alrededor dicen, no lo quiero, no quiero que lo hagas. No lo hagas. Yo por lo menos sí le decía a mis hijos, no me vengan a decir que van a ser ni bomberos, ni policías, ni militares, porque, Dios mío, esa es la única parte que yo creo que no voy a poder apoyar. Sí, pero el impacto de estas, los puedes llamar pastores, consejeros, coaches, personas que están arriba tuyo. Nosotros tenemos varios en nuestra vida. Tenemos a nuestro pastor, el pastor José Víctor, tenemos a Edgardo Peña en Colombia, tenemos a Jacobo Ramos. Son personas que hablan a nuestra vida en momentos bien peculiares y siempre animan. Por ejemplo, yo le estoy trabajando bastante fuerte en las redes. Yo se lo empecé a mandar al pastor Edgardo Peña y él me decía, Josué, Dios va a hacer algo contigo por eso. Sigue adelante, sigue adelante. Ahorita que estuvimos en Colombia, que estuvimos en la conferencia, pasó algo bien bonito. Y es que nos invitaron a ir a Colombia. Hay un episodio que hablamos exactamente de toda nuestra experiencia en Colombia. Y cuando estaba allá, me tocaba hablar la primera plenaria. Les confieso que yo estaba un poco nervioso. Yo sé hablar aquí en la iglesia, pero muy pocas veces a mí me invitan a ir a otros lugares. Y me invitaron a este lugar. A ver, sí me invitan, pero muy pocas veces logramos ir. Exactamente, eso es lo correcto. Muy pocas veces logramos ir, pero me invitan. Difícil, y siempre es otra audiencia. Y estoy hablando de personas, hay personas que lo han hecho mucho, tienen más experiencia que yo en hacerlo. Y siempre a mí me da un poquito más de nervio cuando voy a hablar con una audiencia completamente nueva que Dios pone delante de mí. Y yo estaba en la adoración, a mí me tocaba abrir, me dieron la noche de apertura. Y yo sí, qué confianza tiene esta gente de darme la noche de apertura. Una vez más, yo creo que ellos veían algo en mí que yo no tengo la capacidad de ver. Porque yo decía, wow, porque hay personas a la altura, una vez más, de Jacobo Ramos, que es un hombre muy, muy conocido, que tiene mucha influencia, y me pusieron a mí. Y recuerdo que yo estaba ahí, número uno, me dan ese voto de confianza, para mí significó muchísimo, muchísimo. Y lo otro fue que cuando estoy ahí adorando, Jacobo no había llegado, pero me envió un mensaje. Me dijo, Josué, voy de camino. Y el mensaje decía lo siguiente, sé que lo vas a hacer espectacular, sé tú mismo, eso fue lo que me dijo, y confía en lo que Dios va a hacer a través de ti. Para mí eso significó muchísimo. Ese tipo de personas tú necesitas. Ese es el segundo punto. Ese tipo de personas que reconocen lo que Dios ha puesto en ti y lo que hacen es empujarte. Incluso a veces corregirte, a decirte eso que estás haciendo no está en línea con lo que... Y tú lo llevas en el silencio con Dios y le preguntas, ok, Dios, háblame al respecto. ¿Qué es esto? ¿Qué no es esto? Pero, lo importante es tener gente así. Yo recuerdo cuando estaba en mi adolescencia, tenía una pareja muy especial, el pastor Albert y Lisbeth Dixu, que los quiero muchísimo. Y no sé, Dios los puso en mi camino con un gran propósito y ellos siempre eran personas que creían en cualquier cosa que yo decía que yo quería hacer. Qué bonito.
y siempre te apoyaban, yo lo recuerdo. Siempre, ciegamente ellos estaban ahí orando por mí, apoyándome, y es algo que yo nunca voy a olvidar. Y cuando yo veo un adolescente, a mí siempre se me recuerda y mi corazón siempre me late cuando veo adolescentes. Es por eso, porque yo sé la importancia que es tener a alguien que esté ahí atrás tuyo, empujando, que crea en ti, en lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es demasiado importante. Entonces, el punto número 1 es buscar de Dios, rodearte de personas que te apoyen, correctas, que te empujen, que sean maduros, que sean como consejeros, como coaches, como guías espirituales, pastores, que crean en lo que Dios ha depositado en ti y que te ayuden a caminar. El otro, este duele un poquito más, y esto es salirte de tu zona de comodidad. Porque si quieres crecer a lo que Dios tiene para ti, a veces... Esa es la que me cuesta trabajo. Ajá, si estamos muy cómodos, ¿por qué? Porque entonces Dios te dice, a ver, les puedo dar un ejemplo. Este podcast para nosotros dos es salirnos de nuestra zona de comodidad. Sentimos que Dios nos está empujando hacia hacer algo como esto. Y es como, ya va, espérate, de verdad, o sea, nosotros, y es salirnos de nuestra, o sea, tal vez nos vemos muy cómodos, pero es salirnos de nuestra zona de comodidad, porque es un esfuerzo, es exponernos, es hacer cosas. Es un nuevo comienzo. Es un nuevo comienzo, es esfuerzo, es como cuesta arriba, vamos a hacerlo otra vez, tenemos que perseverar, pero si nos quedamos donde estamos, no vamos a crecer hacia lo que Dios tiene para nosotros. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Entonces, para mí, con el podcast es uno, cuando comencé a enseñar también fue así, pararme delante de una audiencia y decir, ya, espérate, toda esta gente... O sea que para crecer necesitamos incomodarnos un poquito. Siempre necesitamos incomodarnos. Es más, hasta cuando haces ejercicio, si sigues levantando la misma cantidad de peso, el músculo no crece. Entonces, si queremos crecer, tiene que haber un poquito de resistencia, tenemos que exponernos a algo completamente diferente. Y a veces la gente dice, ¿y cómo sé si eso es o no es, si me expongo o no me expongo? La única manera de descubrir y de saberlo es intentándolo, no hay otra. A mí Eso me pasa, fue lo que yo descubrí. yo creo que me ha pasado o me pasa, no sé si ven esa figurita que a veces sale como en Instagram, que es como, bueno, no sé en qué red social, de un señor como martillando el camino, Ok, sí, y está a punto de romper, de llegar, y va y se devuelve. Exacto. Ay, yo me canso rápido. Tengo que admitirlo, como que me cuesta esa persistencia, y si no tengo ahí que me estén empujando, dale, no te rindas, yo rapidito doy media vuelta porque quiero ver un resultado rápido. ¿Qué te cuesta a ti más? Esto es una pregunta que se me ocurrió ahorita. ¿Qué te cuesta a ti más? El empezar algo nuevo, que es un cambio de decir, uy, que me estoy creyendo al hacer algo como esto. Sí, me hago entender. Toda parte de este proceso me cuesta muchísimo. Me siento culpable porque voy a cambiar. ¿Te cuesta eso o te cuesta más perseverar? Después que arrancaste, continuar y continuar. Porque tal vez no ves los resultados muy rápido. Yo tengo un proceso muy largo de arrancar. Ok. Entonces tú piensas que tal vez ese es el que más... O sea, mi carro va en neutro por mucho tiempo. Empujado, y yo medito y le veo y le busco las 5 patas al gato. Y le veo mucho las cosas negativas. Y pienso, lo que pudiera pasar negativo. De lo que pudiera pasar, y pienso que nunca voy a poder terminarlo. O hacer be success a lo que me propongo. Pero lo positivo que tengo de esto es que cuando Dios me habla, le doy con todo. Entonces, yo soy al revés. Mientras que tengo muchas dudas, o sea, yo tengo que sentir que Dios me habla para decir, I have to do the go ahead. Lo voy a ir a hacer. Yo soy al revés, a mí me cuesta la perseverancia, el cambio no. O sea, hagamos algo, yo soy de los que puedo probar 18,000 cosas nuevas. No. Bueno, vamos a probar esto. Bueno, lo intentamos. Bueno, vamos a probar esto. No, eso me desmotiva. Mi problema es perseverar. Mi problema es, continuemos. Mi problema es, sigamos avanzando. Mi problema es, porque en todos los emprendimientos y las cosas que intentamos a caminar, o lo que vas a intentar hacia algo nuevo que Dios te está mostrando, hacia caminar hacia eso nuevo, va a tomar tiempo para empezar a ver fruto, porque te sales de la zona de comodidad. Es como, una vez más pongo la analogía del gimnasio. Tú vas al gimnasio y tú la primera semana te empiezas a ver en el espejo y tú dices, no tengo músculo. Soy igual. Eso a mí me desmotiva. Es como que llevo una semana y no pasa nada. Pero entonces me está dando la razón. Yo quiero ver el resultado. Entonces te desmotivan más el comienzo. Por eso te digo, yo las tengo todas, me cuesta. Pero he descubierto Soy fuerte. Yo he descubierto esto, que cuando nos atrevemos a hacerlo, por eso te digo, cuando Dios me muestra algo, como que voy sin freno. Y lo empezamos a vivir, te haces libre.
Ay, sí. Sí me hago entender, porque Sí. era como algo que Dios Que te te está tenía llamando a hacer retenido y estaba en ti. Es como cuando yo comencé a enseñar o cuando yo dirigí la alabanza de la oración por primera vez, yo no quería, y cuando, ya va, espérate, es como pez en el agua. O sea, yo salí y No, entonces... se hace fácil cuando ya tú entras en lo que es Exactamente. y flows, Y Dios fluye. empieza a empujarte y Fluye. empiezas a inspirar a otros por tu autenticidad. Tú pensabas que tú no eras eso, pero descubres que es lo que tú eras. Una vez más es actuando. Es actuando O sea, es y Dios es- habla y hay y que es ponernos haciendo, es haciendo. para la que es. Exactamente. Entonces, número uno, buscar de Dios en silencio con Dios, escucharlo. El segundo es rodearte de personas que te empujen. Y el tercero es, tienes que salirte de la zona de comodidad. Es actuar, es qué paso tengo que dar, qué paso me está llamando Dios a empujar, porque ahí empiezas a descubrir todas esas cosas que Dios pone dentro de ti. Y el último es muy importante, y es que cuando empiezas a caminar hacia lo que Dios ha puesto en ti, a lo que Dios ha depositado en ti, y a descubrir eso que tú eres, necesitas orar por valor. ¿Y por qué digo que necesitas orar por valor? Porque yo lo digo de esta manera, con la gente que tú caminas ahorita o los que están a tu alrededor, a todos ellos les gusta quién tú eres, pero no a todos les va a gustar en quién tú te estás convirtiendo. Porque tú vas a empezar a madurar y vas a empezar a crecer. Y hay personas que no les va a gustar ver el cambio en ti. Hay personas que no les va a gustar que tú intentes algo nuevo. Si tú eres una persona que va a empezar tal vez a publicar en las redes sociales, por poner un ejemplo. Ay, ¿quién entonces, se cree este? Y que este es un influencer y ahora ¿qué se cree esta persona? ¿Entiendes? O nosotros empezamos a hacer un podcast y estos que se creen que están haciendo un podcast, que siempre va a haber alguien que por alguna razón u otra no le va a gustar en eso que tú te estás convirtiendo. Tristemente es así. No sé por qué, pero es así. Hay otras personas que hasta te pueden abandonar. Te dicen, ay, no, yo con esta no, sí si no. tú vas a hacer así, no puedo ser entonces amigo yo no de él sigo. ya, no puedo ser amigo de ella ya, no, cambió por total. Y el proceso, si te conocen realmente y no el has cambiado proceso de porque tú eres caminar el en mismo ese por dentro. convertirte, y más si eres un líder, cuando pases de una etapa a otra, hay momentos que vas a pasar solo, hay momentos que te va a tocar. O sea, te va a tocar porque personas que te acompañaron no les gusta en la persona que te estás convirtiendo. Entonces, ¿Será que te querían ahí? Sí, te quieren traer de regreso porque no quieren que avances porque te estás convirtiendo en algo diferente. A lo que ellos quieren que tú seas. A lo que ellos quieren que tú seas. Escuchen, ¿Qué es que? a lo que ellos quieren que tú seas, no a lo que Dios quiere que tú seas. Y lo que ellos quieren que tú seas puede ser lo que fuiste por un tiempo, pero Dios te está empezando a hacer crecer más allá. Entonces ellos te quieren retener estancado, ellos te quieren decir, aquí, entonces lo primero que te dicen es que te hacen sentir mal. Son 3 etapas. Lo primero que te dicen te hace sentir mal. ¿Y quién te crees tú que eres? ¿Y por qué estás haciendo esto? Y te cuestionan. Te hace sentir mal. Entonces tú te empiezas a sentir mal y empiezas a cuestionarte tú, a ¿Tú decir. has tenido personas así? Uf. He tenido muchísimas personas, y por eso digo, porque hablo Te de mi pregunto en experiencia. broma, porque sí lo sé. Hablo de mi experiencia. Y lo otro, o sea, cuando pasa la etapa de que se dan cuenta que tú le decidiste creer más a Dios que lo que ellos decían y empiezas a caminar, entonces después de hacer de mal te empiezan a suplicar que regreses porque las cosas como eran antes. ¿Tú te acuerdas cómo eran las cosas antes? Uy, qué tiempos aquellos cuando hacíamos las cosas de esta manera. Uy, entonces no crece porque si sigues haciendo las cosas de la misma manera vas a obtener el mismo resultado. Y la tercera. No hay mejor cosa que uno convertirse en la versión que Dios quiere que tú seas para ti misma. No bueno la versión eso. que nadie quiere que tú Sí, seas. en lo que Dios te diseñó. Y es cierto, es un progreso. Vas a ir creciendo, vas a ir caminando. Y la tercera etapa que hacen es que entonces, y esto es mucha risa porque lo hemos vivido mucho, es que te dicen que si no regresas hay consecuencias. Entonces te dicen, entonces no caminamos más al lado tuyo. O entonces no podemos ser más. Entonces tú dices, Bye. Sí, lo lamento. O sea, pero es que Dios me está llamando a hacer esto. Dios me está llamando a caminar. No, yo creo que por hacia mucho esto. tiempo yo prefería Regresar. ciegamente, sí, Sí. para no perder a personas, para no perder amistades, para no perder a seres queridos. O sea, prefería tratando de regresar complacer a esas personas y no complacer a Dios lo que Dios me estaba y lo pidiendo que Dios hacer. está diciendo de ti. Sí, es que es difícil. Por eso el último punto es orar por valor. Señor, dame el valor para convertirme en esa versión que tú estás haciendo de mí. Porque va a haber oposición. Va a haber gente que no le va a gustar. Va a haber gente que va a querer que yo siga haciendo de la misma manera. Va a haber gente que siempre me va a ver como el muchachito Y por que era el eso, que hacía por esto, eso como es el que no importante madura. rodearte de las personas adecuadas. De Claro. rodearte de las personas adecuadas, que tengas unos buenos pastores, que tengas unos buenos mentores, que tengas unos buenos amigos, que incluso entiendan tus sueños y no sientan envidia. Exactamente. Y que aplaudan. Sí.
Porque hay personas que tú no puedes compartir tus sueños. No sé si han escuchado muchísimo, eso también es muy popular, como que no andes por ahí compartiendo las ideas de negocio que tú tienes o tus sueños, porque no lo entienden. O capaz vienen y hacen y se lo toman para ellos, ¿no? Entonces uno no puede, tampoco, tiene que ser sabio, que ser sabio. Pero por eso el último punto que yo te digo es orar por valor. Sí. Porque te vas a empezar a convertir, entonces vas a empezar a entrar también en unos nuevos lugares, en unos nuevos espacios que no conoces, necesitas valor para eso, pero necesitas valor para poderte pararte a las personas y decirle, mira, gracias. Poderte pararte a las personas y decirles, ¿sabes qué? Te entiendo, pero es que Dios me está llamando a esto. Sí. Ya me está llamando a caminar. Si estas personas te aman, te van a apoyar. Exactamente, te van a apoyar. Van a estar contigo, van a ser parte de tu grupo de porristas. Exactamente. Entonces, los 5 puntos, son 4, ya no sé ni cuántos son. Es buscar de Dios para ver qué es lo que Dios te dice. Rodearte de personas que estén ahí contigo. Salirte de tu zona de comodidad. Y orar por valor. Qué lindo. Entonces, este es el final de nuestro episodio. Así es. Espero que tengan mucho valor para hacer lo que Dios les está pidiendo que hagan. Pasen tiempo con Dios, súper importante. Y por supuesto que nos vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, en otro episodio más. No te olvides de compartir en todas las redes sociales como Josué Valero. Ahí va a estar el podcast de Let's Talk. Se les quiere. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.